Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, seamos sinceros, está en el centro de casi todas las conversaciones hoy en día: la desigualdad. Y para entenderlo bien, nos vamos a apoyar en las ideas de un libro clave, La economía de la desigualdad, de Thomas Piketty. Y es que, ¿por qué hablamos tanto de desigualdad? Parece que está en los telediarios, en los debates políticos, en todas partes. Es la gran pregunta que domina el panorama. Vamos a intentar entender por qué se ha convertido en una pieza tan central de nuestro mundo. Bueno, para empezar a desentrañar todo este lío, hay que tener algo muy claro. En el fondo, todo esto es un choque entre dos maneras radicalmente distintas de ver el mundo. A un lado del ring tenemos la visión del libre mercado. La idea es simple: el motor de todo es la iniciativa privada, el individuo, y el Estado, cuanto menos se meta, mejor. Pero claro, en la otra esquina está la visión intervencionista. Y esta dice, ojo, que si dejamos al mercado a su aire, puede crear mucha injusticia. Por eso defiende que el Estado tiene que meter mano, tiene que corregir y sí, redistribuir. Vale, tenemos las dos posturas. Pero antes de discutir qué hacer, primero tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué estamos viendo. Y eso nos lleva a una pregunta clave: ¿cómo se mide esto? ¿Cómo le ponemos números a algo tan abstracto como la desigualdad? Pues empecemos por lo más básico de todo. ¿De dónde vienen los ingresos de la gente? Si cogemos un ejemplo como Francia, los datos son bastante claros. La inmensa mayoría del dinero, casi 2/3, viene del trabajo. De los salarios, vaya, lo que ganamos currando. Las famosas rentas del capital, eso que a veces imaginamos como la gran fuente de riqueza, en realidad son una parte mucho más pequeña para la mayoría de la población. Entonces, ¿cómo medimos esa brecha entre los que más tienen y los que menos? Pues mira, hay una herramienta que es súper útil por lo simple que es: el ratio P90/P10. Suena técnico, pero la idea es facilísima. Básicamente compara lo que gana el 10% más rico de la población con lo que gana el 10% más pobre. Así de simple y a la vez así de revelador. Y cuando aplicamos esta simple herramienta, ¡boom!, las diferencias entre países saltan a la vista. Tenemos a los países nórdicos, donde la cosa está bastante equilibrada. Luego, en un punto intermedio, podríamos poner a Francia. Y después tenemos a Estados Unidos, donde la brecha es sencillamente enorme. Vamos a pararnos un segundo en esa cifra: 5,9. ¿Qué significa exactamente? Pues significa que una persona que está justo en la puerta de entrada del 10% más rico gana casi 6 veces más que otra que está en el escalón más alto del 10% más pobre. Es un solo número, pero es que lo dice todo sobre la distancia social que hay en ese país. Y aquí viene lo más curioso de todo. Durante muchísimo tiempo, la mayoría de los economistas creían tener una teoría que lo explicaba todo. Y no solo eso, era una teoría súper optimista. Una que básicamente nos prometía a todos un final feliz. Para entender el giro de guión que vino después, hay que ver un poco la historia. En el siglo XIX, por ejemplo, Marx predijo que la desigualdad no pararía de crecer. Pero avanzamos hasta mediados del siglo XX y aparece un economista, Simon Kuznets, que le da la vuelta a la tortilla. Propone una idea totalmente nueva que va a dominar el pensamiento económico durante décadas. Esa idea se conoció como la curva de Kuznets, y era genial porque era súper sencilla y sobre todo muy tranquilizadora. Decía algo así como: tranquilos, cuando un país empieza a desarrollarse, es normal que la desigualdad aumente al principio, pero luego, de forma natural, casi como por arte de magia, la cosa se corrige sola y la desigualdad empieza a bajar. El mensaje era claro: el crecimiento económico, por sí mismo, nos iba a solucionar la papeleta. Y entonces llegó el momento de la verdad. Con nuevos datos en la mano, Thomas Piketty sale y dice sin pelos en la lengua algo que lo cambia todo. Dice que esa idea tan cómoda y tan aceptada durante tanto tiempo simplemente no era verdad. Sus palabras fueron contundentes. La curva de Kuznets está definitivamente muerta. Y la prueba del delito la tenemos aquí mismo. En lugar de bajar como predecía la teoría, la desigualdad en Estados Unidos empezó a dispararse a partir de los años 70. El final feliz que nos habían prometido simplemente no llegó. La curva se había roto por completo. Claro, si la teoría que lo explicaba todo ya no sirve, la pregunta es obvia: ¿de dónde sale esta nueva desigualdad? ¿Qué es lo que la está provocando? Bien, pues una pieza clave para entender esto es ver cómo se reparte la tarta económica entre los que ponen el capital y los que ponen el trabajo. Y aquí, de nuevo, hay dos grandes explicaciones. Una, la más clásica, dice que esto es una lucha de poder. La otra, más moderna, dice que no, que todo depende de la productividad y de las leyes del mercado. O sea, ¿es una cuestión de poder o es una cuestión de oferta y demanda? Y si nos centramos solo en los salarios, en por qué unos cobran más que otros, la teoría estrella es la del capital humano. La idea es muy lógica, la verdad. Uno invierte en formarse, en estudiar, esa formación te hace más productivo y, como eres más productivo, te pagan un salario más alto. Suena bien, ¿verdad? Parece de cajón.
El problema es que la realidad es mucho más complicada. Ese modelo tan bonito del capital humano tiene grietas. Por ejemplo, el acceso al crédito. Si naces en una familia sin recursos, a lo mejor no te puedes permitir esa inversión en educación. O las externalidades. El colegio al que vas o el barrio en el que creces influyen muchísimo, y eso no lo eliges. Luego está la discriminación, que crea barreras invisibles. Y por supuesto está el poder de negociación. A veces un empleador tiene la sartén por el mango y puede pagar menos de lo que debería. Cada una de estas grietas hace que la máquina no funcione bien y que la desigualdad se mantenga o incluso crezca. Y todo esto nos lleva lógicamente a la última parte del puzzle. Si esta es la realidad, si estas son las causas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué herramientas tenemos sobre la mesa para intentar corregir el rumbo? La herramienta más evidente, claro, son los impuestos y las transferencias. Y aquí es donde las decisiones políticas marcan diferencias abismales. Fijaos en la parte de la economía que un gobierno mueve para redistribuir. En países como Estados Unidos o el Reino Unido ronda el 30%. Pero si nos vamos a los países escandinavos, esa cifra se dispara hasta casi el 70%. Son dos modelos de sociedad completamente distintos. Incluso dentro de la idea de transferir dinero hay filosofías muy diferentes. Aquí vemos dos propuestas que a veces se confunden. Por un lado, el impuesto negativo sobre la renta, una idea de Milton Friedman. Su objetivo es muy claro, ayudar pero interfiriendo lo mínimo posible en el mercado. En el otro extremo tenemos la renta básica universal. Esta es una idea mucho más radical que busca directamente poner un suelo, una base de ingresos garantizada para absolutamente todo el mundo. Y claro, no todos son impuestos y transferencias. Hay otras formas de intervenir. El salario mínimo, por ejemplo, intenta equilibrar la balanza cuando un empleador tiene demasiado poder. Los sindicatos, por su parte, luchan por reducir las diferencias salariales dentro de las empresas. Y luego están los grandes sistemas públicos, como las pensiones o la sanidad. Estos no solo corrigen fallos evidentes del mercado, sino que han demostrado ser herramientas potentísimas para reducir la desigualdad, sobre todo en colectivos muy vulnerables, como la gente mayor. Así que al final, volvemos a la pregunta con la que empezamos todo. ¿Todas estas herramientas de redistribución son una distorsión que estropea un mercado que funciona bien? ¿O son en realidad una corrección absolutamente necesaria para un sistema que, si lo dejamos solo, puede acabar siendo ineficiente e injusto? Esa, ni más ni menos, sigue siendo la gran pregunta política de nuestra época.